Ok, entonces vamos a continuar con este capítulo que iniciamos la clase pasada sobre espacios vectoriales. Pero aparte de lo que les comenté en la introducción que hicimos es que el estudio de los espacios vectoriales pues quiere de alguna forma generalizar las ideas algebraicas y geométricas de los espacios Rn. Sin embargo, algo curioso que vamos a observar hoy o la clase del viernes es que a pesar de que queremos generalizar estas ideas, la forma de estudiar esta generación es volviendo a los espacios Rn, ¿verdad? Pues podríamos decir que los entendemos bastante bien desde, ¿verdad? Hasta visualmente en caso de dimensión pequeña. Entonces, rápidamente vamos a recordar qué significa o qué queremos decir con un espacio vectorial. Vamos a recordar algunos de los ejemplos principales que vimos la clase pasada y vamos a empezar ese camino que nos va a llevar de vuelta al inicio, ¿verdad? Empezamos tratando de analizar una idea muy concreta, ¿verdad? La suma y la multiplicación escalar en los espacios Rn, para estudiar otros espacios distintos, pero la idea es volver al principio y entender este camino, ¿verdad? Todos estos objetos desde un punto de vista sencillo, ¿verdad? Desde el punto de vista de un objeto que entendemos. Entonces, rápidamente recordemos qué significa ser un espacio vectorial, ¿verdad? ¿Cuál es la definición de espacio vectorial? Vamos a ver si pinta. Entonces, un espacio vectorial, ¿qué es? Pues es un conjunto, ¿verdad? Tienen objetos, pero esos objetos yo los puedo sumar y los puedo multiplicar por números reales, ¿verdad? Entonces tenemos una operación de suma que me permite sumar los elementos de este conjunto y tenemos una operación de multiplicación por números reales. Entonces, un objeto de este conjunto, yo lo puedo multiplicar por 2, lo puedo dividir por 1/3, lo puedo, le puedo multiplicar por constantes que pertenezcan a los números reales. Y también los puedo sumar entre sí. Estas propiedades, ¿verdad? Estas operaciones de suma y producto escalar tienen que cumplir ciertas propiedades, ¿verdad? No las voy a volver a escribir, pero básicamente las propiedades que cumple esta suma y este producto son las propiedades que básicamente uno esperaría que cumpla una suma y un producto, ¿verdad? La suma tiene que ser conmutativa, ¿verdad? Asociativa, tiene que tener un elemento neutro que se denota como un cero, usualmente se pone una flecha, para diferenciarlo del cero de los números reales, y tiene que existir la resta, ¿verdad? Entonces, la suma es una suma, ¿verdad? No es por casualidad que escribimos el mismo símbolo que hemos utilizado toda nuestra vida para anotar esa operación. Y el producto por números reales, pues también tiene ciertas propiedades de compatibilidad con la suma y consigo mismo, ¿verdad? Entonces, multiplicar por 2 y por 3 es lo mismo que multiplicar por 6. Multiplicar por 1, ¿verdad? El 1 es un elemento neutro, entonces no hace nada. Y también queremos que sea compatible con la suma en términos de la distributividad. Entonces, ¿verdad? No voy a hacer mucho énfasis porque las operaciones que cumplen, las propiedades que cumplen estas operaciones, pues son básicamente las propiedades que le conocemos a estos símbolos, ¿verdad? Uno los interpreta apropiadamente, ¿verdad? Dependiendo de quién sea el conjunto, ¿verdad? De quién son sus elementos, pero además de interpretar apropiadamente, pues las propiedades son las que esos símbolos siempre han cumplido. Que entonces, básicamente son, no sé, son 10 o cuántas propiedades son las que cumplen esa suma y ese producto por escalar. ¿Cuáles son los principales ejemplos de espacios vectoriales que nos interesan, ¿verdad? De hecho, bueno, hay muchísimos espacios vectoriales, pero para efectos de álgebra lineal, lo que nos interesan son muy pocos en realidad. El principal, ¿verdad? Y es el que le da de cierta forma inspiración a esta idea de generalizar la suma y el producto escalar, es los espacios vectoriales R a la n, ¿verdad? Los espacios de tuplas.
espacios fila, los espacios de columnas, ¿verdad? Eso no importa cómo usted los escriba. Entonces, en este conjunto, ¿verdad? Si llamamos a esto V, en ese conjunto, las tuplas, ¿verdad? Los elementos de ese conjunto, pues los puedo sumar, ¿verdad? La suma de esos elementos es conmutativa, es asociativa, existe el elemento neutro, ¿verdad? El elemento neutro de las n tuplas es la tupla, ¿verdad? Es la n tupla con puros ceros. Si usted le suma esta fila a una fila, ¿verdad? A, B, C, D, lo que sea, pues obtiene exactamente lo mismo. Es decir, este es el elemento neutro. La resta también, ¿verdad? Si usted quiere restar en Rn, la operación de suma es reversible. Todo elemento tiene su inverso aditivo. Entonces, la operación de suma, pues cumple con esas propiedades de ser realmente una suma. El producto escalar, ¿verdad? También satisface las condiciones de compatibilidad que ya estamos acostumbrados en este conjunto. Entonces, este es como el principal ejemplo, ¿verdad? Este es el principal ejemplo de un espacio vectorial. Y bueno, vamos a ver que en ciertas ocasiones no nos interesan, digamos, si estamos trabajando, no sé, en R5, ¿verdad? Pensemos en R5, es el conjunto de 5 tuplas, ¿verdad? 5 números en fila. Tal vez nuestro análisis que estamos realizando, pues no tengamos que tomar todas las 5 tuplas, sino tal vez un subconjunto, ¿verdad? Entonces, algunos, voy a poner así, ¿verdad? Algunos subconjuntos, ¿verdad? No todo el conjunto completo, sino algunos subconjuntos de Rn van a ser de interés porque también son espacios vectoriales. ¿Cuáles subconjuntos son espacios vectoriales? Bueno, en Rn tenemos la suma y la multiplicación, pero si yo me quiero restringir, ¿verdad? Si yo me quiero restringir a un pedacito de Rn, no a todo el conjunto grande, pues le tengo que pedir que estas operaciones que ya están definidas en el conjunto grande, pues cumplan con estas exactamente las mismas propiedades, pero restringidas a este subconjunto. Entonces, ¿cuáles son esos subconjuntos de Rn que también son espacios vectoriales? Bueno, son aquellos que contienen el elemento neutro, llamémosle eso al revés. Voy a llamarle W, ¿verdad? A este subconjunto de Rn. Entonces, el elemento neutro tiene que ser un elemento de ese conjunto, porque es una de las propiedades que tiene que cumplir la suma en cualquier espacio vectorial. Y la otra propiedad, ¿verdad?, que tenemos que cumplir es que las operaciones que ya están definidas sean cerradas. ¿Qué quiere decir que la operación sea cerrada? Que cuando usted sume dos elementos que están aquí adentro, la suma, ¿verdad?, el resultado, sea otro elemento que está aquí adentro. Lo mismo, ¿verdad? Si usted multiplica por una constante, pues el resultado debería ser otro elemento dentro de este subconjunto. Entonces, nos van a interesar aquellos subconjuntos de Rn donde claramente yo puedo sumar y multiplicar, pero que esas operaciones sigan cumpliendo con las 10 propiedades de un espacio vectorial. Entonces tenemos como un espacio, vamos, madre, o padre, no sé si es masculino, ¿verdad? Tenemos un espacio grande, Rn, que sabemos que cumple con las 10 propiedades para hacer espacio vectorial, pero dentro de ese espacio grande podemos considerar subconjuntos, ¿verdad?, cosas más pequeñas, que también cumplan con esas mismas 10 o 8 o 9 propiedades. ¿Okay? ¿Qué otro ejemplo que va a ser de mucho interés para nosotros? Va a ser el conjunto de las matrices de cualquier tamaño, pero tiene que ser un tamaño fijo. Voy a llamarlo matrices n por m con entradas reales. Entonces, esto es un espacio vectorial. ¿Verdad? Si usted suma dos matrices, obtiene otra matriz. La matriz de puros ceros es el elemento neutro. Tiene elementos inversos aditivos. Si yo multiplico una matriz de tamaño n por m por una constante, obtengo otra matriz de ese tamaño, y esa multiplicación pues es compatible con la suma, es compatible, ¿verdad?, si se multiplica por 2 y luego por 3, lo mismo que multiplicar por 6, todas esas propiedades, esas, no sé, 10 propiedades que hablamos que tienen que cumplir esas operaciones, las cumple la multiplicación y la suma en el conjunto de matrices. Entonces, este es un segundo ejemplo muy importante en la teoría de espacios vectoriales.
Y bueno, al igual que en el caso anterior, tal vez no nos interesen todas las matrices, ¿verdad? Tal vez nos interesen subconjuntos de las matrices que cumplan y lo mismo que antes, ¿verdad? El elemento neutro tiene que ser un elemento de ese subconjunto y la suma y la multiplicación por escalar deben ser cerradas. Entonces, dentro de este conjunto grande, podemos estudiar otros subconjuntos, ¿verdad? Más pequeños, donde las propiedades se siguen cumpliendo, ¿verdad? Esto es lo que uno usualmente llama no un subconjunto, es un subconjunto, pero además cumple con las mismas propiedades de ser espacio vectorial. Entonces, uno le llama un subespacio vectorial. Entonces, uno puede tener dentro de un espacio vectorial, uno puede tener espacios más pequeños que siguen cumpliendo con las propiedades que cumple el espacio grande. A esos subconjuntos les llamamos subespacios vectoriales. Por ejemplo, la vez pasada vimos un ejemplo muy importante, que es, por ejemplo, las matrices triangulares superiores, ¿verdad? Eso es un subconjunto de las matrices, digamos, no sé, n cuadrada, ¿verdad? Si son triangulares, pues tienen que ser cuadradas. Entonces, vea que el subconjunto de las matrices triangulares superiores es un subconjunto de las matrices cuadradas, pero además cumple que la matriz neutra para la suma pertenece a ese conjunto, ¿verdad? La matriz 0 es triangular superior. La suma de matrices triangular superior es triangular superior. Entonces, esta es una operación cerrada. Si usted multiplica una matriz triangular superior por una constante, obtiene una matriz triangular superior. Entonces, noten que las propiedades de la suma y del producto escalar, si yo me restringo a este subconjunto, siguen siendo las mismas propiedades que cumplía que tiene que cumplir un conjunto para llamarse espacio vectorial. Entonces, note que las matrices triangulares superiores son un subconjunto, un subespacio vectorial del espacio vectorial de todas las matrices. ¿Ok? Bueno, básicamente esos fueron los ejemplos que vimos la clase pasada. Existen muchísimos otros ejemplos de espacios vectoriales para efectos de este curso, ¿verdad? Para efectos de álgebra lineal. Estos realmente son los más importantes, ¿verdad? Espacios más complicados, como el espacio de funciones reales, pues ya forman parte de un curso como de análisis, por ejemplo. Ok. No sé si habrá alguna pregunta en este momento. No, profe. Supongo que si usted dice triangular superior, también para triangular inferior, ¿verdad? Ah, correcto, ¿verdad? Sí, ese sería otro ejemplo, ¿verdad? También, ¿verdad? También, las matrices triangulares inferiores, ¿verdad? Son un subconjunto de todas las matrices cuadradas, ¿verdad? Que cumplen con que el 0 es triangular inferior, eso es cierto, ¿verdad? La suma de matrices triangulares inferiores es otra matriz triangular inferior. Y multiplicar una matriz triangular inferior por una constante le da como resultado otra matriz triangular inferior, de forma que esta operación también es cerrada. Es decir, que dentro de este conjunto grande que contiene a todas las matrices cuadradas, si yo considero únicamente las que son triangulares inferiores, obtengo exactamente la misma estructura que cumple, digamos, el espacio grande, el espacio madre. Entonces, esto sería un subespacio vectorial. Es un subconjunto que además cumple con las 9 o 10 o no sé cuántas propiedades que tiene que cumplir la suma y el producto escalar dentro de este conjunto, ¿verdad? No lo sabemos que las cumple aquí, pero se puede verificar fácilmente que las mismas propiedades también las cumple cuando me restringo a el tipo de elemento que voy a sumar, el tipo de elemento que voy a multiplicar por constante, el tipo de elemento que quiero calcularle el inverso aditivo, etcétera. Esas 10 propiedades se siguen cumpliendo aun cuando yo restringo
los elementos que sumo y los elementos que multiplico por constantes, ¿verdad? Tal vez para recordar, ¿verdad? Dentro de las matrices cuadradas, ¿verdad? Dentro de las matrices cuadradas están las matrices invertibles. Entonces, esto es un subconjunto, ¿verdad? Esto es un subconjunto de las matrices cuadradas, digamos, n por n, pero no es un subespacio. No es un subespacio, por ejemplo, pues, el elemento neutro no pertenece a ese conjunto, ¿verdad? La matriz 0 no es invertible. Bueno, parte de las propiedades que tiene que cumplir un conjunto para llamarse un espacio vectorial es, por ejemplo, que contenga un elemento neutro. Para la suma, bueno, el elemento neutro de la suma tiene que ser, bueno, ya sabemos quién es el 0. Y ese elemento no pertenece a este conjunto. Entonces, ya por ahí ya empezamos mal, ¿verdad? No cumple con las propiedades básicas. Bueno, y tampoco, ¿verdad? La suma y el producto escalar no son cerrados, ¿verdad? Yo puedo agarrar dos matrices invertibles, sumarlas, y el resultado va a ser una matriz que no es invertible. Eso, y vimos, ¿verdad? Ejemplos muy sencillos, ¿verdad? Por ejemplo, 1, 2, 3, 5 es invertible, y de sumo, bueno, seamos un poco chambones. Si yo le sumo esta otra, esta es invertible, esta es invertible, y la suma, ¿quién es? La suma no es invertible, ¿verdad? Claramente pude haber escogido un montón más de ejemplos, pero escogí este para que sea claro que la suma no tiene por qué respetar la invertibilidad, ¿verdad? La suma no es cerrada. Entonces ahí me tendría que fijar en el producto. No sé si son invertibles ambas matrices. ¿Perdón, otra vez? Entonces ahí me tendría que fijar en el producto a ver si es un subconjunto para, bueno, que cumpla las propiedades, porque sí, las dos primeras matrices sí las cumplen. ¿A qué se refiere con el producto? ¿El producto escalar o el producto matricial? El producto ahí donde usted hizo la resta 0, 0, 0. Ajá. Ya con que no cumpla, ¿verdad? Tengo que un conjunto para que se llame espacio vectorial, tiene que cumplir todas. Ya nos dimos cuenta que no cumple una, entonces ya no cumple, si no cumple una, no las cumple todas, ¿verdad? Entonces, con que nos diéramos cuenta, por ejemplo, que el elemento neutro no pertenece al conjunto, ya yo puedo decir, este subconjunto no es un subespacio. Existen más razones por las cuales la suma no es cerrada, el producto escalar no es cerrado. Entonces, hay razones hay razones más que me dicen que no es un subespacio. Pero solo con que falle una, pues ya no las cumple todas. Entonces, aquí simplemente estoy viendo que además de no cumplir esta, no cumple esta otra. Pero bueno, ya con esta era suficiente para afirmar que no era no era un subespacio. ¿Sí? Sí, profe. Ok. Ok. Entonces, ¿verdad? Tal vez para resumir, ¿verdad? Existen muchísimos espacios vectoriales para efectos de un curso de álgebra lineal. Lo que nos interesan son espacios vectoriales de matrices y subconjuntos, subespacios, y los espacios Rn y sus subespacios, ¿no? Básicamente con esos dos ejemplos tenemos más que suficiente. Mira, vamos a ver, entonces, vamos a ver que, y aquí voy a ponerlo entre comillas porque no es cierto, ¿verdad? No es cierto que todo espacio vectorial, ahorita tal vez discutimos cuáles no, ¿verdad? Vamos a ver que todo espacio vectorial es un subespacio de algún R, vamos a poner aquí como una R mayúscula, como indicando que podría ser un valor grande, ¿verdad? Entonces, todo espacio vectorial,
aquí entre comillas pongo todo porque es falso en general, pero para efectos de lo que vamos a estudiar es verdadero. Entonces, todo espacio vectorial que usted se encuentre por ahí es un subespacio de algún espacio de filas o de columnas, ¿verdad? Veamos tal vez un ejemplo, entonces, para que veamos a qué me refiero con esta idea. Y note que esta idea es lo que está comentando, ¿verdad? Nosotros empezamos generalizando, intentamos generalizar este espacio vectorial. ¿Cómo? Sí, simplemente abstrayendo cuáles son las propiedades que queremos rescatar, ¿verdad? Las propiedades de la suma, las propiedades del producto escalar, para que exista elemento neutro, todo esto. Pero al final de cuentas, el entender cualquier espacio vectorial realmente se resume, o sea, digamos, se simplifica a entender el problema original. Si usted entiende el espacio vectorial de tuplas, de filas, de columnas, pues realmente cualquier otro espacio vectorial usted lo puede entender desde esa perspectiva. Por ejemplo, vamos a tomar como ejemplo, digamos, voy a hacer las matrices triangulares superiores de tamaño 2 por 2. Entonces, pues, voy a llamarlo triangular así, triangular 2, nada más, ¿verdad? Más cortito. Vamos a considerar todas las matrices triangulares superiores de tamaño 2 por 2. ¿Okay? Así es como se ven todas las matrices triangulares superiores donde el A, el B y el C pues son algún número real, ¿no? Okay. Nota que esto es un subconjunto de las matrices cuadradas 2 por 2. ¿Okay? Ahora, yo digo que todo espacio vectorial, este es un espacio vectorial, ¿verdad? Delta 2 o triángulo 2, ¿verdad? Es un espacio vectorial. Ahora, este espacio vectorial es un subconjunto de otro espacio de matrices. Las matrices cuadradas 2 por 2. Sin embargo, yo estoy diciendo que debería ser un subespacio, no de las matrices 2 por 2, sino de algún espacio de filas. Todos ven lo que estoy diciendo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podríamos pensar el conjunto de matrices triangulares superiores, pero pensando como un espacio de algún conjunto de filas, algún espacio Rn? Dice, a mí lo que me interesa saber, nada, para yo poder describir una matriz triangular superior, lo que tengo que dar son 3 números colocados en estas posiciones específicas. ¿Cierto? Bueno, yo podría pensar, y pensemos ahora entonces, que la matriz A, B, 0, C, yo la podría escribir como A, B, C, ¿no es cierto? Son objetos distintos, ¿verdad? Aquí yo no estoy diciendo que sean la misma cosa, sino que para yo recordar, no, si yo les digo, ¿cuál es la matriz triangular superior con estos números como, digamos, que tiene esos números en esas posiciones? Ustedes claramente la pueden reconstruir, ¿verdad? Ustedes saben que la matriz, si usted decide el orden, ¿verdad? Primero esa posición, después esta y después esta, pues esta tripleta representa ¿a quién? A la matriz triangular superior 1, 2, 0, 3. Es decir, que esta posición básicamente yo la puedo olvidar si yo sé que siempre va a ir un 0. Entonces, si siempre va a ir un 0 en esta posición, ¿para qué insiste en escribirla como un triangulito si la pudo haber escrito como una columna o como una fila, ¿verdad? No importa. A usted realmente lo que le interesa es quién va en esta posición, quién va en esta posición y quién va en esta posición. Si usted recuerda el orden en que usted escogió escribir los números, usted puede reproducir, ¿verdad? Ir de una a otra, usted puede traducir. Pero ahora note que este elemento ya es un elemento de R3.
Entonces, usted puede estudiar, y usted no lo hace, uno podría estudiar todas las matrices triangulares superiores 3×3. Entonces, cada vez que escriba un elemento, pues tiene que escribirlo como una matriz, donde, por ejemplo, en esa posición siempre va a haber un 0. Así, en esa posición siempre va a haber un 0, usted podría olvidarla y se concentra en los números que realmente determinan cuál fue el objeto, cuál fue el elemento que usted escogió. Bueno, si a ustedes solamente le interesan estos 3 números, ¿y para qué los pone en esta configuración? Si los podría, por ejemplo, enderezar. Esto básicamente es lo mismo. Desde el punto de vista algebraico, ¿verdad? Esto tiene la misma información que tiene, esta pieza de Tetris tiene exactamente la misma información que esta otra pieza. Si usted quiere sumar, ¿verdad? Si usted quiere sumar, ¿verdad? La matriz 1, 2, 0, 3, se la quiere sumar a la matriz 4, 5, 0, 6, ¿qué es lo que obtiene? La matriz 5, 7, 0 también, vea que este 0 no estorba en lo absoluto, porque siempre va a dar 0 en esta posición, 9. Y eso es lo mismo que si usted olvida la forma, tal vez un poco absurda, de escribir las cosas como triangulitos, ¿verdad? Y poner simplemente los 3 números que intervienen en la operación de suma, ¿verdad? 1 más 4 le da 5, 2 más 5 le da 7, y 3 más 6 les da 9, que son exactamente los mismos 3 números, pero colocados como una pieza de Tetris y no como una columna. Entonces, note que el espacio vectorial de matrices triangulares superiores 2×2, no, bueno, me gustaría poner como que es igual, ¿verdad? Voy a poner como igual entre comillas, pero realmente es R3, ¿verdad? Aquí, vamos, aquí estoy abusando, tal vez voy a poner como un símbolo, no es igual, ¿verdad? No es exactamente igual, porque ciertamente una matriz no es lo mismo que una fila, una columna, pero desde el punto de vista algebraico, vamos, de la suma y el producto escalar, escribirlos como una pieza de Tetris es lo mismo que escribirlos parados, ¿verdad? Esto básicamente es lo mismo, lo pongo otra vez entre comillas, indicando que tienen la misma información, ¿verdad? Si yo quiero sumar 2 matrices triangulares superiores, pues lo que me tengo que fijar es primero más primero. Eso no importa cómo usted lo escribió. Segundo más segundo, segundo más segundo. Tercero más tercero. Tercero más tercero. Y la suma, pues, es exactamente la misma, independientemente de cómo usted la escriba. Si la escribe así o si la escribe así. ¿Okay? Entonces, noten que si yo quiero estudiar el conjunto de matrices triangulares 2×2, yo puedo estudiar mediante esta regla de traducción, yo puedo estudiar el conjunto el conjunto R3. Y note que, por ejemplo, ya podría introducir, ¿verdad? Si aquí tengo geometría, ¿verdad? Tengo aquí el concepto de ángulos, concepto de distancia, conceptos, no sé, de perpendicularidad. Entonces, en este conjunto, puedo hablar sobre ángulos entre matrices, distancias entre matrices, cuando 2 matrices son perpendiculares. ¿Por qué? Porque yo puedo traducir, voy a este otro lenguaje donde tengo todas estas herramientas, entonces simplemente digo, bueno, si una vez que los pongo de pie, por ejemplo, sé cómo calcular el ángulo y podría definir cuál es el ángulo entre 2 matrices, por ejemplo. Sí mantienen el tamaño, ¿verdad? Noten, ¿verdad? El compañero hace una pregunta muy interesante. Dice que si las matrices no tienen que mantener el tamaño. Note que lo que nos interesa no es la forma, sino cuántos números lo representan, ¿verdad? La matriz triangular 1, 2, 3, de nuevo, aquí es un abuso, voy a poner como entre comillas, ¿verdad? Tiene la misma información que si únicamente me acuerdo de en qué posición iba el 1, en cuál iba el 2, en cuál iba el 3. Este 0 que está acá no forma parte, ¿verdad? Digamos, cuando usted suma este más este, le da 0. O sea, que en esta posición siempre va a haber un 0. O sea, yo podría perfectamente borrar lo que va ahí, que la suma no va a cambiar, ¿verdad? Entonces,
no, aquí está, es muy importante entender qué es lo que digo por estas comillas, ¿verdad? No es un igual, o sea, no estoy diciendo que sean, no estoy diciendo que sean la misma cosa, eso es falso. Pero desde el punto de vista de ¿qué información tiene esta matriz? ¿Qué información tiene esta matriz? El 1, el 2 y el 3. El 0 no. El 0 siempre está ahí. Entonces, ¿qué es lo que tengo que recordar? El 1, el 2 y el 3. Entonces, la matriz es de tamaño 2 por 2. Eso no va a cambiar, ¿verdad? La matriz es de tamaño 2 por 2. Sin embargo, de las 4 posiciones, ¿verdad? De las 4 posiciones, solo ocupo recordar 3. Y bueno, no solamente cuáles son los números, sino dónde aparecen, ¿verdad? Entonces, el primero va en el primero, el segundo va en el segundo y el tercero va en el tercero. Entonces, a pesar de que la matriz tiene 4 números, realmente la información, ¿verdad? Pensemos como si eso fuera algún tipo de dato, pues únicamente me interesan los que están en esas 3 posiciones. Entonces, por lo tanto, este conjunto, que tiene como cierta, podemos llamarlo como 4 variables, pues realmente lo puedo representar usando 3 variables. No, ¿verdad? El compañero pregunta, ¿solo aplica para matrices triangulares? No, aplica para cualquier. Hagamos otro ejemplo. ¿Hay alguna duda con este? Veamos ahora, tal vez, hagamos, ¿cómo voy a llamarle? No se me ocurre nada, voy a llamarlo D3. Bueno, no sé por qué le llaman D. Va a ser el conjunto de todas las matrices 3 por 3. Entonces va a ser A, ¿verdad? La matriz A va a ser una matriz de tamaño 3 por 3, tal que la suma de los elementos de la diagonal es igual a 0. ¿Verdad? Entonces, los elementos de la matriz, entonces, por ejemplo, la matriz A, no sé, 1, 2, menos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esto es un elemento de este conjunto. Bueno, tal vez voy a llamarle simplemente D, ¿verdad? Como diagonal. D. Entonces, note que si usted suma lo que aparece en la diagonal, ¿verdad? La suma da 0. Entonces, este elemento esta matriz A pertenece a esto es un subconjunto de todas las matrices 3 por 3. Note que este subconjunto es también un subespacio, ¿verdad? Note que D es un subespacio. ¿Por qué? Bueno, la matriz identidad, el elemento neutro, ¿verdad? La matriz que tiene ceros en todo lado, esta matriz, si usted suma lo que aparece en la diagonal, da 0. O sea que este elemento pertenece a este conjunto. Si usted agarra dos matrices que tengan esta propiedad y la suma también tiene esa misma propiedad. Entonces, si usted agarra esta y agarra esta otra, vamos a ver, 5, 7, menos 12, 8, 9, 10, 11, 13, 15, y usted la suma, ¿cuánto es A más B? A más B sería, voy a sumar solamente lo que aparece en la diagonal, que es lo que me interesa, ¿verdad? 6, 9, menos 15, y el resto pues no me interesa mucho, ¿verdad? Porque la propiedad únicamente me habla sobre lo que aparece en la diagonal. Y usted suma, y aquí me queda 6 más 9, 15 menos 15, da 0. O sea que este elemento también pertenece al conjunto ese de las matrices que tienen esta propiedad. Entonces usted agarró una, le sumó otra, y el resultado también pertenece a ese conjunto. Es decir, que la suma es cerrada. Si usted agarra una matriz, por ejemplo, agarra esta B y la multiplica por 7, ¿qué le va a quedar? Le va a quedar 35, 35, 7 por 12, ¿cuánto es? No, perdón, 7 por 7 por 7 por 7, 49. 49 y 7 por 12 es 80, menos 84. Y usted suma,
lo que aparece en la diagonal y le da 0. Es decir, que la multiplicación es también cerrada. Multiplicar esta suma por 0, por una constante, ¿verdad? Por la distributividad del producto, es lo mismo que multiplicarla por separado y luego sumarla. Bueno, si daba 0 sumada sola, multiplicada por una constante también da 0. Entonces, note que este subconjunto, ¿verdad? Es un subconjunto de las matrices 3 por 3, también es un espacio vectorial. Es un espacio vectorial. Entonces, de acuerdo a esta observación, ¿verdad? Un poco informal, pero no por ser informal es falsa. Bueno, ¿verdad? Este espacio vectorial D debería ser igual, y no, aquí lo pongo entre comillas, porque no es exactamente igual, pero debería ser igual a un R a la algo. Sí. Un R a la 3 en ese caso, profe. R a la 3, ¿por qué? Vamos a ver, ¿por qué R a la 3? Porque si todos los términos que nos interesan son solo los de la diagonal y son 3 términos, eso es lo que se hace el exponente de la R, ¿o no? Pues no, veamos a ver que en la matriz, en el ejemplo anterior, ¿verdad? En el ejemplo anterior, pues esta posición no importaba porque siempre era la misma, siempre era un 0, ¿verdad? Entonces, al final solamente importaban estas 3 posiciones, ¿verdad? Solamente importaban estas 3 posiciones y por lo tanto el resultado era que este espacio vectorial, básicamente, después de que usted lo traduce, es R3. Realmente solamente interesaban estos 3 valores. Sin embargo, en este caso, en este ejemplo, lo que aparece aquí, lo que aparece en esa posición, ¿no? Ahí, otra vez me pasó eso, de que no puedo escribir. Déjenme ver, ¿dónde está la cosita? Ahí, eso me queda mal cuando paso. Me salió un mensaje de no sé qué, y después ya no puedo escribir. Vamos a ver. Bueno, ¿qué es lo que hicimos la pasada? La pasada dejé de compartir, ¿verdad? Dejé de Sí, profe. compartir. Y vuelvo a compartir y... Cerró el programa, yo creo, primero. Inclusive, ¿verdad? Tuve que cerrarlo, ¿verdad? Vamos a ver si... No, tengo que cerrarlo. Voy a dejar de compartir. Voy a cerrarlo. Ya cerré. Dejo compartir. Y ahora tengo que abrirlo. Deme un segundo. Ok. Listo. Y ahora voy a escribir un segundo aquí, a ver si escribe. Ajá. Y ahora se los comparto. Vamos a ver. Así. Entonces, este es un subespacio vectorial. Entonces, quiero saber a cuál conjunto, a cuál espacio Rn es igual. Tal vez, vamos a dejarlo esto como un ejercicio, pero no porque, pero voy a hacer un ejemplo más pequeño, ¿verdad? Porque ya me di cuenta que tal vez 3 por 3 nos va a tomar mucho rato encontrar la respuesta correcta. Entonces voy a hacer el mismo ejemplo, pero de tamaño 2. Voy a hacer las matrices A, B, C, D, tal que A más D es 0. ¿Verdad? Ese sería el ejemplo de tamaño 2. La vez pasada le he puesto un 3, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Era por esto mismo, ¿verdad? Entonces voy a considerar el subconjunto de las matrices 2 por 2, que la suma de la diagonal, ¿verdad? La suma de la diagonal es 0. Es exactamente la misma definición. Lo que está cambiando es el espacio grande, el espacio donde vive la matriz. Pero las propiedades se cumplen, ¿verdad? La matriz 2 por 2, 0, pertenece a ese conjunto. Si ustedes suman
dos matrices que tienen esa misma propiedad, la suma también la cumple. Y si usted multiplica una matriz cuya suma de la diagonal da 0, multiplica por una constante, también da 0. Es decir, este subconjunto de 2 es un espacio vectorial. Y como todo espacio vectorial es de la forma, entre comillas, ¿verdad? R a la algo, entonces averigüemos cuál es ese algo. ¿Ok? Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la dimensión de este espacio? ¿Cuántos números realmente ocupo? ¿Verdad? En este espacio ocupo 4, ¿verdad? El A, el B, el C y el D. La pregunta es, ¿cuántos ocupo aquí para representar la información que contiene esta matriz? En este caso, note que como A más D tiene que ser 0, eso quiere decir que la A es el negativo de la D. Es decir, que un elemento de ese conjunto, a mayúscula, es de la forma A igual a B, C, D. Bueno, tal vez aquí ponemos aquí menos, la D es menos A. La D es negativo A. ¿Sí? La A es negativo A. Ahora, esto quiere decir que realmente únicamente ocupo 3 números, el A, el B y el C. La cuarta posición ya está determinada por la restricción que impusimos al conjunto, al conjunto de 2, ¿verdad? El conjunto de 2 está definido mediante esta operación, mediante esta regla. Entonces, la cuarta posición está determinada por las otras. Entonces, realmente solamente ocupo 3. Entonces, solamente ocupo 3 valores para representar un elemento de este conjunto. Entonces, note que en particular, ¿verdad? En particular, note que usando la suma y el producto escalar, es decir, usando la estructura de espacio vectorial, yo esta matriz la puedo representar de la siguiente manera. A multiplicado por 1 menos 1, 0, 0. Estoy agarrando lo que depende de A. Más B, y la B solamente aparece en la posición 1, 2, ¿verdad? Y la C solamente aparece en la posición 2, 1. ¿Verdad? Entonces, utilizando la suma, ¿verdad? Aquí está la suma. Y multiplicando por constantes, aquí estoy multiplicando por A, aquí estoy multiplicando por B, aquí estoy multiplicando por C, yo una matriz cualquiera la puedo representar con 3 números. El A, el B, el C. Es decir, que en el ejemplo anterior, ¿verdad? Si ustedes recuerdan, a ver, aquí está. En el ejemplo anterior de las matrices triangulares, yo podía agarrar esta pieza de Tetris que estaba acá y la podía poner vertical. Bueno, lo mismo puedo hacer acá. Yo agarro la matriz A y en vez de escribirla de esta forma, yo la podría, vamos a poner aquí como un símbolo, la podría representar mediante una fila, una columna. ¿Cuál? A, B, C. Profe, entonces la de arriba sería 8, creo. Vamos a ver, sí. Creo que tiene razón. Entonces, yo puedo representar cualquier elemento, cualquier matriz triangular cuya diagonal sume 0, realmente la puedo representar como hice antes, ¿verdad? De esta forma. Pero yo puedo extraer 3 números que caracterizan o identifican, representan a, es decir, la puedo escribir como una fila, como una columna en este caso, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo a ustedes les doy la tripleta 1, 4, 5, esto es un elemento de R3. Es un elemento de R3.
Pero esto me representa ¿a cuál matriz? Esto representa a un elemento de este conjunto. ¿A cuál? Uno, menos uno, 4, 5, ¿no es cierto? Si usted decide, si usted escoge un orden, ¿verdad? Aquí es importante que yo escogí que la A siempre va a multiplicar a esta matriz. Vamos, la posición, ¿verdad? La posición que aparece en la A es la que pongo de primera, después la segunda y luego la tercera. Entonces, el 1, ¿verdad? A y menos A. El 2, es la posición número 2, que es el 4, va en esa posición, y la tercera posición va en esa posición. Entonces, ve que existe una forma de traducir. Existe una forma de traducir elementos, y de vuelta también, ¿verdad? Es una traducción para las dos direcciones. Si yo les doy un elemento en este idioma, en este lenguaje de matrices cuadradas, ustedes lo pueden traducir a una tripleta, ¿verdad? Porque realmente lo que importa son estos tres números. Este cuarto claramente puede cambiar, pero depende de uno que ya apareció. ¿Okay? Entonces, ¿verdad? Contestando así la pregunta, ese espacio vectorial es igual, aquí lo pongo entre comillas, porque es como que estuviéramos identificando dos idiomas, ¿verdad? No es que sean los mismos, pero es que existe una forma de traducir, ¿verdad? Existe un diccionario, ¿verdad? Existe un diccionario entre los dos idiomas. Entonces, cualquier palabra que usted pueda decir en este idioma, la puede decir en este otro idioma. Bueno, pero este idioma usted lo entiende mejor, ¿verdad? Usted empezó hablando este idioma. Entonces ahora usted ya sabe hablar otro. Note que en este caso, ¿verdad? Para el conjunto, el espacio vectorial que estamos estudiando, todo elemento se representa, o sea, todo elemento tiene una palabra, ¿verdad? Todo elemento de este espacio vectorial tiene una palabra utilizando únicamente estas tres posiciones, ¿verdad? Tres letras. Entonces, se representa como combinación lineal. Aquí el término combinación lineal se refiere a que únicamente usa la suma y el producto escalar, el producto por constantes. Entonces, cuando ustedes escuchan o lean combinación lineal, quiere decir que se utilizan estas propiedades o estas operaciones, ¿verdad? La suma y el producto escalar. ¿De qué? De tres matrices. ¿Cuáles? La 1, menos 1, 0, 0. La 0, 1, 0, 0. ¿Y cuál es la otra? 0, 1, 0, 0. Sí, ¿verdad? Eran estas tres. Esta, solo que escribí en otro orden, ¿verdad? 0, 1, 0 y 0, 1, 0, 1, 0. Así, ¿verdad? Entonces, yo para traducir a el lenguaje de tripletas, lo que hice fue escribir la matriz original como una combinación lineal, ¿verdad? Únicamente utilicé la suma y el producto por constantes. ¿De qué? De esta matriz, de esta matriz y de esta matriz. Entonces, realmente, toda matriz de ese espacio vectorial, yo la puedo construir utilizando únicamente tres matrices. Bueno, tres matrices coincide con el tamaño del espacio que ocupaba. ¿Por qué? Porque a mí lo que me interesa son las constantes que acompañan a cada una de esas tres matrices. Entonces, utilizando únicamente estas tres matrices, es que yo construí el diccionario, ¿verdad? Esto fue lo que me permitió, ¿verdad? Me permitió escribir la traducción. ¿Cuál traducción? Del espacio D2 a el espacio L3. Igual es como las comillas, ¿verdad? Entonces, si yo conozco, digamos, las palabras básicas de ese lenguaje, son como las palabras básicas. Si yo conozco las palabras básicas de ese lenguaje, entonces puedo escribir cualquier palabra en el nuevo lenguaje. Eso me permite hacer esta traducción.
¿Ok? Entonces, por ejemplo, contestemos ahora sí, ya que hicimos este ejemplo más pequeño, contestemos el más grande. El espacio vectorial de matrices triangulares, no, ¿cómo es? El espacio de matrices 3 por 3 cuya diagonal suma 0 es igual, bueno, aquí entre comillas, bajo un sistema de traducción, ¿verdad? Un diccionario que vamos a encontrar a un espacio de tuplas. ¿De qué tamaño? El compañero lo dijo. 8. De tamaño 8. ¿Por qué tamaño 8? Básicamente, ¿verdad? Este espacio vive dentro del espacio vectorial de matrices 3 por 3. Una matriz 3 por 3 ocupa 9 variables o 9 valores, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, vea que el espacio de matrices 3 por 3, de hecho, es igual, ¿verdad? En esta idea de traducir a R9. Yo puedo agarrar la matriz 3 por 3 y, por ejemplo, traducirla y poner estos 3 de primeros, estos 3 después y estos 3 después, y obtengo una columna, una fila, no importa cómo va, de tamaño 9. ¿Verdad? Entonces, una matriz, ¿verdad? Un tuco de Tetris cuadrado, yo lo puedo traducir utilizando, básicamente, nada más. No, si lo que me interesa es la suma, ¿verdad? Si lo que me interesa es sumar y multiplicar por constantes, no importa que usted los coloque como 3 filas o como 3 columnas. Lo que importa son los números que aparecen. Entonces, usted agarra esos 9 números y los pone de pie o los pone acostados, no importa. Eso le da una traducción a el conjunto R9. Ahora, dentro de esos 9 valores, ¿cuánto realmente ocupa para escribir una matriz de estas? Entonces, si usted agarra una matriz de esas, ¿cómo se ve? A, B, C, D, E, F, G, H, I. Esto sería cualquier matriz de R, vamos, cualquier elemento de R9. Pero usted tiene que imponer una condición, ¿verdad? A más E más I es 9. Es 9. Es 0. ¿Verdad? La propiedad que define a los elementos de este conjunto es que la suma de los elementos que aparecen en su diagonal sea 0. Entonces note que, por ejemplo, usted no ocupa los 3 A, E, I. Oye, ¿qué fue con eso? Usted no ocupa los 3. Porque, por ejemplo, usted puede decir que, no sé, el I, el último, es menos A menos E. Entonces, el último, digamos, la novena posición, realmente no la ocupa, ¿verdad? Realmente esto sería A, B, C, D, E, F, G, H, llevo 8. Y el I es este. Realmente no ocupé 8, 9, sino ocupé 8 números, de la A a la H. Note de nuevo, ¿verdad? Que usando ¿cómo es? Usando únicamente la suma y el producto escalar, esta matriz que está arriba, esta matriz que es un elemento, digamos, de D3, de este espacio que acabamos de construir, yo la puedo representar de la siguiente manera. A que multiplica a la matriz que tiene A en esa posición, y note que en el resto no tiene A, ¿verdad? 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, pero note que tiene un menos A, o sea que tengo que poner un menos 1. Más la B únicamente aparece en esta posición y no aparece en el resto. Es decir, que puedo poner aquí 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, más, no voy a escribirlas todas, ¿verdad? Porque yo voy a escribir una más C, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ¿verdad? Más la última, ¿verdad? Que es la que ocupa la palabra, bueno, perdón, más, voy a poner aquí la que ocupa la palabra E, la letra E, más E,
que multiplica a 0, 0, 0, 0, 1, este E que está acá, 0, 0, 0, y aquí note que estoy restando E, o sea que tengo que poner un menos 1, más, y las otras que me quedan, ¿verdad? Una para la C, una para la D, una para la F, una para la G, la última, digamos, que aparece aquí es, digamos, la H. Entonces, la H sería 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Entonces, ¿cuántas matrices tengo? Una con A, una con B, una con C, una con todas estas, ¿verdad? Pero la última ya apareció, ¿verdad? Si usted suma esto, el menos A menos E aparece cuando usted hace esta operación. Entonces, para escribir un elemento cualquiera de el conjunto, el espacio vectorial D3, solo ocupo 8 palabras básicas. Con estas 8 palabras, digamos, esta palabra, estas 8 palabras, yo puedo escribir cualquier palabra en este conjunto, en este espacio vectorial. Es decir, que el espacio vectorial de las matrices triangulares, cuya diagonal suma 8, es igual, al menos en el sentido de las palabras que puedo escribir, a R8. Si yo les doy a ustedes una palabra de R8, ¿verdad? 1, 3, 4, 5, 6, 9, 10. Esto es una palabra, un elemento de este conjunto. ¿A qué elemento representa este elemento en el conjunto de, digamos, en este otro idioma, en el idioma de las matrices con esta propiedad? Voy leyendo y me recuerdo en qué orden fue que los escogí, ¿verdad? Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, ¿verdad? La que tengo que cambiar es la última, ¿verdad? Entonces, sería 1, 3, 4, 5, 6, ¿cómo es? 1, 3, 4, 5, 1, 3, 4, 5, 5, 6, 9. Me falta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Me falta 1, ¿verdad? 11. Entonces, ¿cómo iba? 6, 9, 10, 11. Y estos 8 números ya me determinan la siguiente posición. ¿Cuál es la que sigue? Eran estos. Básicamente tiene que sumar, la diagonal tiene que sumar 0. Por lo tanto, tiene que ser menos 7. Entonces, esto me permite pasar de una palabra en un espacio vectorial, digamos, que yo entiendo, que yo conozco, que inclusive tengo nociones geométricas, a otro lenguaje donde se respetan las propiedades algebraicas de la suma y el producto escalar. ¿Verdad? Si usted agarra dos de estas palabras y la suma, es lo mismo que sumar las traducciones. Si usted agarra esta matriz y la multiplica por pi, es lo mismo que multiplicar esto por pi. Entonces, las propiedades se respetan de forma que si usted traduce de uno al otro idioma, obtiene una traducción fidedigna, ¿verdad? Respetando la estructura algebraica de ambos conjuntos. Vamos a ver, en general, si denotamos por Dn el conjunto de todas las matrices de tamaño n por n, tal que la suma de la diagonal sea 0, entonces esto es un espacio vectorial. Eso ya es la verificación de que esto es un espacio vectorial, es exactamente la misma que hicimos para el caso de 2 y para el caso de 3. La matriz 0 suma 0 su diagonal, pertenece a este conjunto. La suma de dos matrices también tiene la misma propiedad, y multiplicar una de estas por una constante también tiene esa propiedad. Y esto debería ser igual, ¿verdad? Entre comillas, a un espacio de filas o de columnas, ¿verdad? A un R a la que. La pregunta: si yo sé que todo espacio vectorial se puede traducir a uno de ese tipo, ¿cuál es la dimensión? ¿Cuántas palabras básicas ocupo?
N menos 1. N menos 1. ¿Verdad? ¿Por qué N menos 1? Sí, precisamente por lo mismo que vimos acá. La última posición, usted la puede despejar utilizando las que ya tenía. Entonces, hay una de todas que usted no la ocupa. Bueno, no es que no la ocupa, es que ya está terminada por las demás, ¿verdad? Entonces, la matriz va a tener N, no, perdón, ¿cuánto dijimos? No, no es N menos 1. No es N cuadrado menos 1, ¿verdad? Por ejemplo, para N igual a 3, ¿verdad? Que era el ejemplo pasado, ¿verdad? De 3, ocupábamos 8. Era 9 menos 1. O sea, la cantidad de palabras que me permiten escribir estas matrices, que es N cuadrado, ¿verdad? Y a eso tengo que quitarle una posición. ¿Ven? Entonces sería N cuadrado menos 1, ¿verdad? Profe, entonces ya con eso yo no tendría que hacer tanto dibujo y todo para saber cuánto es en R. O sea, Si yo sé que el D es 3, digamos, ajá. ya no tengo que comenzar a ver cuál es mi A, cuál es mi B, C, y que si sume 0, ya ahí no lo podría sacar para sacar el R. El tamaño, ¿verdad? De la dimensión. Sí, de R, Sí, sí. sí, correcto. Para igual a 4, pues ya no ocupamos hacer todos los dibujos, ya entendemos perfectamente cómo es, ya entendemos para cualquier tamaño, ya entendemos cómo es que se lleva a cabo la traducción. ¿Y cuántas palabras ocupo? Ocupo 16 menos 1. En este lenguaje hay 15 palabras que determinan cualquier otra, ¿verdad? Hay 15 palabras básicas. Hay 15 palabras básicas y con esas 15 yo puedo escribir todas. Utilizando únicamente 15 palabras, yo puedo escribir todas las palabras del lenguaje o el idioma D4. ¿Cómo? Utilizando la suma y el producto escalar, ¿verdad? Combinando las básicas con estas operaciones, ¿verdad? Y esto me da una forma de traducir de R15 a el lenguaje D4. ¿Está bien? Veamos otro ejemplo. Este también es uno de los más importantes, que es, bueno, esto lo mencionamos la vez pasada. Si usted tiene una matriz cualquiera, digamos de tamaño M por N, en R, entonces usted puede crear un espacio vectorial, voy a llamarlo V sub A, V porque es espacio vectorial y A porque lo construyo a partir de esta matriz, que es todos los elementos voy a llamarlo así, todas las n tupla, voy a llamarlo V, todos los elementos de Rn, tal que cuando usted multiplica a por V, obtiene 0. Este fue el último ejemplo, creo que vimos la clase pasada. Básicamente lo que estoy tomando son las soluciones de un sistema de ecuaciones lineales, ¿verdad? Si la matriz A, no sé, vamos a hacer un ejemplo numérico, ¿verdad? Voy a agarrar la matriz, en este caso 4 por 4. Voy a tomar la matriz 1, 0, 1, menos 2, 3, menos 1, 0, menos 8, 0, 1, 3, 2 y 4, 3, 13, menos 2. Ok, entonces el conjunto que yo estoy llamando V sub A, ¿qué es? Serían todos los elementos de ¿qué? En este caso de R4. Entonces, en vez de pues, quiero decir, ¿verdad? X, Y, Z, W, ¿verdad? Son elementos de R4, que cuando usted los multiplica por A, no voy a escribir toda la matriz A, es esta, ¿verdad? Que está acá. Cuando usted multiplica a esa matriz por la columna X, Y, Z, W, le da 0, 0, 0, 0. ¿Okay? Esto es un subconjunto de R4, ¿verdad? Todos sus elementos son elementos de R4. Ahora, ¿qué es lo que decía aquel digamos, casi que teorema, ¿verdad? Decía que todo es, bueno, esto es un espacio vectorial, ¿verdad? Esto es un espacio vectorial. Si es un espacio vectorial,
debería de ser igual a un espacio a un real, ¿verdad? No un subconjunto. Un subconjunto, claro que sí, ¿verdad? Lo construimos de esa manera, pero debería ser igual, ¿verdad? Entre comillas, a un R a la algo. Entonces, ¿cómo podemos averiguar cuál es ese tamaño? ¿Cuál es ese tamaño al que me permite hacer esa traducción? Dicho en otras palabras, ¿cuántas palabras básicas ocupo para escribir todas las palabras de este conjunto VA? ¿Verdad? Este conjunto es un espacio vectorial, ¿verdad? Ya eso lo vimos la vez pasada. Si usted suma dos soluciones, obtiene otra solución. Si usted multiplica una solución por una constante, obtiene otra solución. Entonces, esto es un espacio vectorial, y todo espacio vectorial en el fondo es igual a un R a la algo. El tamaño va a depender de cuántos elementos me permiten, utilizando la suma y el producto escalar, escribir cualquier otra como combinación de ellas. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo averiguamos el tamaño, la dimensión de este espacio vectorial? Y tenemos que resolver, ¿verdad? Para calcular, ¿verdad? ¿Cuáles son los elementos? ¿Cuáles son los elementos de ese conjunto? Y son las soluciones de multiplicar la matriz A, voy a escribirla otra vez, 1, 0, 1, menos 2, 3, menos 1, 0, menos 8, 0, 1, bueno, sabe, la cambié, bueno, no importa, 3, 2, 4, 3, 13, menos 2, que al multiplicarlo por X, Y, Z, W, nos da la matriz, en la columna 0, 0, 0, 0. O sea, los elementos de este conjunto son las columnas de tamaño 4, que al multiplicarlos a la derecha de esta matriz A, obtenemos el vector, la columna 0. Entonces, ¿quién son X, Y, Z, W? ¿Cómo encontramos los elementos que cumplen con esta propiedad? ¿Qué hacemos? Deme un elemento que cumpla con esa propiedad. Bueno, yo les voy a dar uno para que no me lo den. X igual Y igual a Z igual a 0, igual a W igual a 0, es solución, ¿verdad? O sea, claramente 0, 0, 0, 0 cumple con esta propiedad. Si usted agarra 0, 0, 0, 0, se lo multiplica a A, pues le va a dar 0, 0, 0, 0. Entonces, deben ustedes otro elemento que cumpla con esa propiedad. Otro elemento. ¿Cómo encuentran ustedes otro elemento que cumpla con esa propiedad? Esa pregunta es o sea, si esa pregunta sale el sábado, todos deberían tener la buena, ¿verdad? ¿Cómo encuentran los X, Y, Z y W que al multiplicarlos por A dan 0? Por la inversa. Ok, el problema aquí es que, bueno, si lo intentamos, ¿verdad? El problema es que esta matriz A que está acá no es invertible, ¿verdad?
Yo sé que no es invertible porque yo la escogí, ¿verdad? No es invertible. Entonces no puedo multiplicar por la inversa porque no existe. Entonces ¿cómo encuentran? No, noten, ¿verdad? Que si, tal vez si fuese invertible, entonces yo tengo A multiplicado por, voy a llamarle V, ¿verdad? Si fuese invertible, entonces multiplico por la inversa, ¿verdad? A inverso multiplicado por A multiplicado por V igual a A inverso multiplicado por 0. Pero cualquier cosa multiplicada por 0 sigue siendo 0. O sea que esto cancela con esto y me queda que V es 0. Entonces, si fuese el caso de que la matriz fuese invertible, esta era la única solución, ¿verdad? Entonces, si hubiese sido el caso de que yo escogí una matriz A invertible, entonces el conjunto de las soluciones es simplemente, ¿verdad? Tiene solución única, ¿verdad? Pues el sistema de ecuaciones lineales AV igual a 0 tendría, ¿verdad? Tiene solución única. Entonces, no puedo, bueno, para este ejemplo en particular, yo escogí una matriz que no es invertible, de forma que hayan otros elementos aparte del que ya encontré, ¿verdad? Entonces, esto no es el caso para este ejemplo. Daniel, adelante. Profe, ahí cuando se multiplica X, Y, Z, W por la matriz A, ¿se multiplica tipo X por la primera fila, Y por la primera fila? ¿O se multiplica cada X, Y, Z por toda la matriz? No, esto es multiplicación matricial, ¿verdad? Sí, claro, ¿verdad? Esto es multiplicación. Ay, perdón, ¿qué hice? Esto es la multiplicación matricial, ¿verdad? Entonces, esto es equivalente a fila por columna, ¿verdad? Entonces aquí me quedaría X más 0Y más Z menos Ah, 2W ok, igual a a 0. 0. Entonces, Después, haciendo esos despejes para cada fila, ya podemos obtener el otro elemento, ¿no? sí, correcto, ¿verdad? Aquí lo que les pregunto es cómo resuelven este sistema de ecuaciones, ¿verdad? Esto es un sistema de ecuaciones lineales. 3X menos Y menos 8W igual a 0, etcétera, ¿verdad? Tengo cuatro ecuaciones lineales que las estoy representando matricialmente. Pero es un sistema de ecuaciones lineales. ¿Cómo resolvemos un sistema de ecuaciones lineales en general? Con Gauss-Jordan. Con Gauss-Jordan, ¿verdad? Si fuese invertible, pues calculo la inversa, aunque la inversa también la calculo con Gauss-Jordan. Entonces, en general, pues la respuesta, independientemente del procedimiento, es mediante reducción gaussiana, ¿verdad? Entonces, usando reducción gaussiana, voy a escribir la matriz, ¿verdad? Otra vez. Usualmente no lo haría, pero como el sábado es el examen, vamos a aprovechar y repasamos un poco, ¿verdad? Los pasos, ¿verdad? Entonces, menos 1, 0, menos 8. Espero no equivocarme en los 0, 1, 3, 2 y 4, 3, 13, menos 2. Aquí, como la matriz, como el sistema es homogéneo, pues no hace falta escribir la parte ampliada, ¿verdad? Porque esta columna de ceros nunca va a cambiar, pero bueno, por costumbre, más que por otra cosa, ¿verdad? Para hallar el orden y ver que estamos aplicándole Gauss-Jordan o reducción gaussiana a un sistema de ecuaciones lineales, pues esta vez es útil escribirlo de esta manera. Entonces, hagamos rápidamente, ¿verdad? Aquí no quiero como hagamos los cálculos, pero por lo menos que lo recordemos. Entonces, si yo quiero poner un 0 en esta posición, ¿qué hago? Multiplico la primera por menos 3, entonces quería menos 3, 0, menos 3, 6, y sumo, ¿verdad? Entonces, la primera queda como está, y utilizo la auxiliar, entonces aquí me quedaría 0, menos 1, menos 3, menos 2. ¿Qué más? Por ejemplo, para poner un 0 en esta posición, por ejemplo, ahora podría utilizar la ecuación auxiliar, ya usé, la ecuación auxiliar menos 4, 0, menos 4, 8, ¿cierto? 0. Entonces, sumando esta con esta, me quedaría, bueno, esta la voy a copiar porque esta
bueno, aquí me quedó 1, 3, 2, de hecho. Esta la dejo igual, ¿verdad? Esta no la, ya hay un 0 en esa posición. Y este 4, con este 4 me queda un 0. Este 0 con este 3 me queda un 3. Este 4 con este 13 me queda un 9. Este menos 2 con este 8 me queda un 6. ¿Ok? Y ahora que me quedo 1, 0, 1, menos 2. Noten que, tal vez voy a subrayarla, ¿verdad? Esta 0, 1, 3, 2 ya tiene el 1 en la posición correcta. 0, 1, 3, 2. Noten que la segunda fila es la misma. O sea, si la sumo, me queda 0, 0, 0, 0. Y la cuarta fila es un múltiplo de 3. Entonces, si yo divido entre 3, me queda 1, 3, 2. O sea que es la misma fila. Entonces, si se le resto, me queda esto. ¿Listo? No fue tan difícil. Entonces, note que la forma escalonada reducida de esta matriz me permite leer la solución. ¿Quién es X? ¿Quién es Y? ¿Quién es Z? ¿Y quién es W? ¿Quién es X? Este sistema es X más 0Y más Z menos 2W igual a 0. La segunda fila que es Y más 3Z más 2W igual a 0. Entonces, la X y la Y las puedo despejar en términos de la Z y la W. ¿Quién sería la X? X sería menos Z más 2W. La Y, ¿quién sería? Menos 3Z menos 2W. ¿Y quiénes son Z y W? Y Z y W son lo que ellos quieren hacer, ¿verdad? Z es arbitrario y la W es arbitraria. Son números reales cualesquiera. Vea que eso se ve reflejado en que aparecerían dos filas completamente cero. Eso quiere decir que existen dos parámetros en la solución, ¿verdad? Yo no puedo despejar la Z y la W. Van a formar parte de la solución, ¿verdad? Entonces, tengo infinitas soluciones que dependen de dos parámetros, la Z y la W. Que dependen de dos parámetros. ¿Qué vas a decir? No, profe, era eso de que si se hacía así con infinitas soluciones. Sí, correcto, ¿verdad? Tiene infinitas soluciones. Entonces, eso quiere decir que las soluciones, ¿verdad? Un elemento de si V pertenece a este conjunto que llamamos V sub A, tiene la siguiente forma, ¿verdad? La X, ¿quién es? Menos Z más 2W. La Y es menos 3Z menos 2W. La Z es quien que ella quiera y la W es quien ella quiera. Entonces, todos los elementos de este espacio vectorial tienen esta forma. Entonces, ¿cuántas palabras básicas ocupo? ¿Cuántas letras? En este caso sería más bien, ¿verdad? Y ocupo dos, la Z y la W, ¿verdad? Note que esto, ¿verdad? Utilizando solamente la suma y el producto por escalar, esto es lo mismo que Z, que multiplica a menos 1, menos 3, 1 y 0, ¿verdad? La W, aquí no hay Z. Más W, que multiplica a 2, menos 2, 0, ¿verdad? Aquí en la tercera posición no hay W, 1. Es decir, que todo elemento de este espacio vectorial es combinación lineal. La combinación lineal, de nuevo, se refiere a utilizar la suma y el producto escalar.
Entonces, todo elemento de ese espacio vectorial, ¿verdad? Que sean estos, yo los puedo escribir únicamente con dos palabras, ¿verdad? Es combinación lineal de dos palabras. ¿Cuáles? Voy a llamarles, a la primera palabra voy a llamarle V1, es la palabra -1, -3, 1, 0. Y la segunda palabra que ocupo es la palabra 2, -2, 0, 1. ¿Ok? Cualquier palabra, cualquier otra solución, ¿verdad? Cualquier otra solución, o cualquier solución, ¿verdad? Cualquier solución es de la forma una constante, z, multiplicada por esa palabra básica, esa solución, más una constante, en este caso, w, multiplicada por la segunda solución, ¿verdad? Noten que cada una de estas, es solución del sistema, ¿verdad? A, V igual 0. Entonces, si usted conoce únicamente estas dos soluciones, cualquier otra, usted la puede escribir en términos de esas dos. Es decir, que el conjunto, el espacio vectorial de todas las soluciones al sistema de ecuaciones lineales cuya matriz es A, es el mismo, en términos de la traducción, es la misma que R, que ¿cuál es el tamaño de este espacio vectorial? ¿Cuántas palabras ocupé? 2. Dos, nada más. ¿Cómo es la traducción? Si yo les doy, por ejemplo, si yo les doy una palabra en este espacio, si yo les doy la palabra, tome la palabra 3, 4. Esto es un elemento de R2. Y yo traduzco, ¿verdad? Traduzco. ¿Cuál es el elemento de este espacio que está asociado a esta palabra 3, 4? Y es la palabra 3 multiplicado por V1 más 4 multiplicado por V2. ¿Quién es esta palabra? Sería 3 multiplicado por, ¿quién es V1? V1 era -1, -3, 1, 0. -1, -3, 1, 0. Más 4 veces la palabra V2. 2, -2, 0, 1. Es decir, que la palabra que está asociada a esta pareja, 3, 4, ¿quién sería? -3, -9, 3, 0, más 8, -8, 0, 4. Sumando, ¿qué me quedaría? 5, menos 17, 3, 4. Okay. Esta palabra, este elemento, pertenece a este espacio vectorial. Verifiquen, ¿verdad? Como ejercicio. Que si usted agarra la matriz A y la multiplica por 5 menos 17, 3, 4, obtienen, si todos los cálculos los hicimos correctos, debemos de obtener 0, 0, 0, 0. ¿Verdad? ¿Y cómo fue que yo construí esta palabra? Bien, le asigné valores a los dos parámetros de los cuales depende el conjunto solución. Entonces, a toda palabra en R2 le puedo asignar una solución en el conjunto V sub A. Daniel, adelante. Profe, perdón, es que me perdí un toque. ¿Dónde salió el vector de -1, -3, 1, 0 y el de 2, -2, 0 y 1? Esos fueron los que obtuvimos acá a la hora de llevar a cabo la reducción gaussiana. Ah, que lo propuse mal. -1, no sé, ¿verdad? -1, -3, 1, 0, ¿sí? Estos fueron los dos elementos que obtuvimos como, digamos, como generadores, ¿verdad? Cualquier otra palabra, cualquier otra solución, generador. Yo la puedo construir a partir de estos dos. ¿Y cómo fue que obtuvimos esos dos? Lo que hice fue como agarrar la parte que contiene las zetas, ¿verdad?
y la parte que contiene, la parte que contiene las zetas es esta, y la parte que contiene a las Ws es esta. Entonces, utilizando únicamente la suma, esta, ¿verdad? Suma, y el producto escalar, aquí está el producto escalar, yo puedo escribir cualquier solución utilizando únicamente esto que llamé V1 y esto que llamé V2, sumándolos y multiplicando por constantes. ¿Está bien? Ok, profe, ya me quedó claro. Y en cualquier fila donde no se presente como ahí, se sustituye por un cero siempre. Ah, correcto, ¿verdad? Note que, por ejemplo, en la fila 3 solamente aparece el verde, solamente aparece la Z. En la fila 4 solamente aparece el morado. Entonces aquí no hay morado, aquí sí. Correcto. ¿Sí? Entonces lo que hice fue, cualquier solución básicamente ocupa únicamente dos valores, el que está en verde y el que está en morado. O sea, ocupan únicamente saber quién es la Z y quién es la W. ¿Por qué? Porque la X y la Y están determinados por los valores de la W y la Z. ¿Sí? ¿Y cuál es esa dependencia en términos de la Z y la W? Bueno, aquí está. Entonces, yo puedo escribir cualquier solución, ¿verdad? Cualquier elemento del conjunto V sub A, lo puedo escribir en términos de lo que yo estoy llamando la palabra 1 y la palabra 2. V1 y V2. ¿No? ¿Qué es lo que ocupo saber? ¿Cuál es la constante que la acompaña? Entonces, si yo conozco las constantes que acompañan a la palabra 1 y a la palabra 2, puedo construir la solución. ¿Está bien? Listo. Entonces, ¿verdad? Entonces, noten bueno, de hecho, no sé, me parece bastante interesante. Si uno tiene un espacio vectorial, a pesar de que no sea a la simple vista, ¿verdad? De la forma R a la algo, ¿verdad? R a la N, después de hacer un análisis ¿verdad? De cuántas palabras se ocupan realmente para escribir cualquier oración, vemos que se puede, tal vez aquí no es lo más mejor poner un igual, pero bueno, es como un igual en el sentido, ¿verdad? Que existe un diccionario, ¿verdad? Entre cualquier espacio vectorial y un espacio vectorial en el cual uno se siente cómodo. Uno en el espacios RN, ya sea escrito como fila, como columnas, pues tiene cierta confianza, ¿verdad? De que entiende lo que sucede. Y lo interesante, ¿verdad? Es que estos espacios, por ejemplo, tienen conceptos o nociones geométricas que no tienen por qué tenerlos en el contexto original, ¿verdad? ¿Qué significa que una matriz sea ortogonal a otra? No sé. Pero si usted traduce la matriz a una fila, ya tiene sentido preguntar qué significa que una matriz sea ortogonal a otra. Entonces, eso tiene, ¿verdad? mucha riqueza que podemos explotar a la hora de traducir los espacios vectoriales que queramos estudiar en términos de otros espacios que entendemos mejor, ¿verdad? Es como si que usted está llevando el curso de, no sé, de alemán y usted sabe hablar francés, entonces usted siempre traduce primero al francés, entiende la oración, ¿verdad? Y después, al final dice, bueno, ya entendí qué es lo que decía porque, y se devuelve, ¿verdad? Entonces, es esa riqueza la que queremos explotar a la hora de estudiar espacios vectoriales, ¿verdad? Poder traducir y después devolverme, ¿verdad? Hacer este juego, ¿verdad? Ok, yo quería, bueno, vamos a quedar tal vez hasta acá. Daniel, sí, adelante. Profe, otra pregunta. ¿Hay como ya unas traducciones hechas, como por decirlo así, ya estipuladas para X tipo de matriz, qué sé yo, triangular superior, la traducción siempre va a ser tal, no importan los parámetros o uno las tiene que ir armando siempre? Bueno, en general, ¿verdad? Existe, ¿verdad? Tal vez antes de terminar, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a hacerlo en R3, ¿verdad? Por ejemplo, en R3.
En R3, ¿cómo son los elementos de R3? Dice, son tripletas, ¿verdad? X, Y, Z. Note que esta tripleta yo la puedo escribir utilizando, por ejemplo, como palabras básicas, estas tres. Esta forma de escribir una tripleta X, Y, Z utilizando como palabras básicas estas tres es muy natural en el sentido de que yo puedo leer la traducción en términos de los elementos, ¿verdad? Entonces esta Y, la que aparece segunda, esta Y, esta Z aparece segunda. Entonces, es usual, por ejemplo, darle un privilegio a estas tres, ¿verdad? Estas tres que estoy escribiendo son lo que se llaman, eso se llama, de hecho, de ahí viene la analogía, ¿verdad? Eso se llama la base canónica. Canónica, no sé si será una palabra muy de domingo, pero es como la base estándar, ¿verdad? Tal vez más como usado por la tarde. Esta lista de tres elementos de R3 me permite escribir cualquier elemento de R3. O sea, me permite generar la tripleta X, Y, Z utilizando únicamente la suma y el producto escalar. Y además es muy natural, ¿verdad? La forma de saber cuál es la palabra que se forma a partir de estas tres, pues la puedo leer, ¿verdad? Directamente. Entonces, esto es lo que se llama la base estándar. Entonces, usualmente, cuando uno quiere realizar esta traducción, la hace con estas tres palabras básicas, ¿verdad? Esta base canónica. Pero no es la única, ¿verdad? No es la única. No es la única. Vamos a ver, tal vez en la próxima clase vamos a ver que yo puedo escoger, usted escogió estas tres. La razón, pues, es bastante obvia, ¿verdad? Porque me permite representar. Yo sé cuál es la operación que me devuelve la tripleta que estoy generando. Pero puedo escoger, básicamente, vamos a poner aquí cualquiera. No es cierto que cualquiera. Vamos a ver qué le tenemos que pedir a esa lista. Vamos a escoger cualquiera, tres palabras, tres generadores. O sea, yo puedo escoger los tres que a mí no me gusten y con eso formar mi diccionario. Entonces yo todas las palabras las voy a generar a partir de una lista que a mí me sirva, porque de nuevo, ¿no? Tal vez esta es la lista que usted utilizaría en español, pero no en francés o en alemán. Entonces, dependiendo del contexto, la base, ¿verdad? El conjunto que va a tener esa propiedad, pues puede ser que usted lo necesite cambiar. Por ejemplo, note que en este caso, estas dos palabras las escogimos en función de la reducción gaussiana que tomamos, ¿verdad? Nosotros llevamos a cabo la reducción gaussiana y los generadores, ¿verdad? El V1 y el V2 los obtuvimos, o los escogimos más que todo, ¿verdad? A partir de esta forma escalón reducida. ¿Ok? Es decir, nosotros despejamos la X y la Y en términos de la Z y de la W. Bueno, pero tal vez a alguien más, tal vez a otra persona, le interese, a la hora de haber hecho la reducción gaussiana, no haber puesto los ceros de primero en esta columna, sino poner los ceros aquí, por ejemplo. Y después poner los ceros acá. Es decir, que tal vez, dependiendo del contexto, a mí me sirve más despejar la W y la Z como función de X y de Y. ¿Verdad? Si usted realiza la reducción gaussiana de derecha a izquierda, en vez de izquierda a derecha, pues lo que va a despejar van a ser las últimas dos columnas, que corresponden a la W y a la Z. Y por lo tanto, las palabras básicas que usted va a encontrar van a ser otras, pero que van a servir a el problema que usted estaba estudiando, ¿verdad? Si usted lo que le interesaba era despejar la W y la Z por algún motivo, en términos de la X y la Y, entonces las palabras pueden cambiar. Entonces, su traducción no va a ser exactamente esta, ¿verdad? Aquí yo le di el 3 y el 4 y usted generó esta palabra a partir de la regla de traducción que está acá, ¿verdad? Usted dijo, bueno,
La solución es la Z que usted me da, la W que usted me da, y combino y formo esta palabra. Bueno, si usted hubiese utilizado la reducción gaussiana distinta y genera entonces dos palabras básicas distintas, entonces la regla de traducción sería distinta. Entonces, no existe, no, sí existe en general, ¿verdad? Como el concepto de estándar, ¿verdad? Sí existen para ejemplos concretos, ¿verdad? RN, ¿verdad? RN tiene base, vamos, palabras básicas, ¿verdad? Estándar. ¿Cuáles? Di, 1 y 0 en el resto. 1 en la segunda posición y 0 en el resto. Que es la forma en que uno usualmente traduce, ¿verdad? Esta tripleta como combinación lineal de 3 palabras básicas. Entonces, sí existe, ¿verdad? En ciertos contextos sí existe alguna forma estándar. El problema, no es un problema, es una gran ventaja. Es una ventaja de que no es única. Vamos a ver más adelante cuando estudiemos el problema de diagonalización. El problema de diagonalización precisamente aprovecha el hecho de que la base estándar no es siempre útil. Va a ser útil para ciertos tipos de traducciones, ¿verdad? Pero para otros tipos, no, para otros tipos no, ¿verdad? Entonces, la respuesta a su pregunta es, no existe en general una base que me sirva para todos los efectos, ¿verdad? Entonces, esta base es muy sencilla y en general, pues me va a servir bastante. Pero si yo lo que quiero hacer, por ejemplo, es resolver un sistema de ecuaciones lineales, este ejemplo que hicimos acá, esta base es mucho mejor. Bueno, de hecho, por ejemplo, ¿verdad? 1, 0, 0 no es solución, ¿verdad? No está aquí. Entonces, este elemento ni siquiera me sirve porque ni siquiera es solución. Entonces, hay razones, dependiendo del contexto, que me dicen, no escoja esta, escoja esta otra. ¿Sí? Ok, profe, gracias. Ok, bueno, vamos a quedar hasta acá. La próxima clase vamos a enfocarnos en por qué no cualquiera sirve, ¿verdad? Si yo escojo, en vez de estas, escojo un V1, un V2 y un V3 que a mí me dé la gana, pues corro el riesgo de que ya no me permita hacer una traducción bidireccional, ¿verdad? No me puedo devolver tal vez, ¿verdad? O ni siquiera, tal vez ni siquiera puedo generar la palabra. Entonces, cualquiera, que encerré aquí entre comillas, pues vamos a ver qué quiero decir por cualquiera. ¿Cuáles son las reglas que tengo que cumplir a la hora de escoger mis palabras básicas? ¿Verdad? Básicamente eso es lo que quiero que analicemos la próxima clase, ¿verdad? La idea, espero que sea más o menos clara, ¿verdad? Un espacio vectorial yo lo puedo traducir a un espacio de filas. Esta traducción requiere que usted escoja unas palabras básicas. Bueno, ¿cómo tengo que escogerlas? ¿Qué reglas tengo que respetar de forma que la traducción realmente sea una traducción y por lo tanto me pueda devolver y pasar de un lado al otro a mi antojo, ¿verdad? Porque al final de cuentas tal vez yo quiero devolverme al lugar donde empecé. Y bueno, entonces la traducción me tiene que permitir hacer ese cambio. ¿Okay? Entonces, eso es lo que vamos a analizar la próxima clase, ¿verdad? ¿Cuáles son las reglas básicas para escoger un conjunto que me permita realizar este tipo de traducción? Ok, no sé si tienen alguna pregunta, que un compañero me dijo que se me podía quedar para contestar algunas preguntas sobre la tarea. Entonces, creo que sí, con mucho gusto. ¿Quién levantó la mano? Kenneth. Qué oscuro que está. Profe, igual tengo una duda con respecto a la tarea y digamos, algo más general, ¿de dónde puedo agarrar ejercicios para practicar así como para el examen? Bueno, el libro hay un montón. Yo les pasé también al chat, les pasé un repositorio del CASE, que tiene exámenes viejos desde, digamos que por lo menos 20 años, ¿verdad? Como desde el 2000 a la fecha. Entonces, ahí hay un montón de ejercicios que pueden, o sea, un montón de exámenes viejos que pueden hacer. En el chat de Telegram. ¿Perdón? En el chat de Telegram.
En el chat, sí. Creo que fue hoy que es como el viernes, se los pasé. Ok. Igual, si se meten, Bueno, y la otra... si se meten a la página del CASE, ahí hay una, si se meten a la página del CASE, ahí hay una, dice banco de ejercicios o banco de exámenes, algo así. Ok, perfecto. Y digamos, profe, lo otro sería, a partir de los datos que con los que uno puede sacar la distancia de un punto a una recta, digamos, ¿cómo haría yo, por ejemplo, es con respecto al quiz, Ajá. ¿cómo haría yo o alguna pista o algo parecido, digamos, para poder sacarla? Por ejemplo, que a uno le dan otro punto, que uno tiene que como que saber cuál es, digamos, a partir de los datos con los que uno... Así, claro, no encontrar bueno, ocupa la distancia, pero encontrar el punto en realidad, ¿verdad? Ah, correcto. Bueno, hay varias formas. La primera es hacer un dibujo, ¿verdad? Yo siempre les digo, ¿verdad? Primero que todo, hagan un dibujo, ¿verdad? Voy a entrar esa... Entonces, sí, entender el caso de más pequeño, ¿verdad? Dimensión 2 es lo más, sí, tal vez lo más recomendable, ¿verdad? Digamos que usted tiene un punto y, digamos, esto le genera, por ejemplo, un vector. Digamos, ¿cómo lo puedo hacer? Digamos que usted sabe que a partir de este vector, en esta dirección perpendicular, tiene que caminar una distancia d. Entonces, la pregunta es, ¿a dónde llega? Entonces, si usted conoce, por ejemplo, no sé, esto es A, B, y sabe que esto es perpendicular, entonces si usted camina d metros, ¿a dónde llega, verdad? Y digamos, a partir de la distancia, entonces tendría que sumárselo a algo. O... Sí, claro, por ejemplo, aquí la idea sería, por ejemplo, construir el vector perpendicular en el origen, por ejemplo, ¿verdad? Que tenga esa distancia. ¿Verdad que eso es muy fácil, ¿verdad? Porque si usted conoce la distancia, conoce todos los vectores que están en esta recta, ¿verdad? Si usted conoce, por ejemplo, este vector, conoce todos los puntos que están sobre esta recta. Entonces, ¿cómo encuentra uno que tenga esa distancia? Porque si este se llama V y este se llama U, entonces lo que usted está buscando básicamente es V más U, ¿verdad? Entonces, la pregunta es ¿cómo encuentra U? Bien, lo más fácil sería, por ejemplo, encontrar, aquí también es muy parecido, encuentre uno que aparezca en esa dirección de tamaño 1, ¿verdad? De hecho, esto es como escoger la palabra básica, porque después lo que hace es multiplicarla por d para llegar a este punto. Entonces, encuentre en esta dirección el vector que tenga tamaño 1. Después agarra ese y lo multiplica por la distancia a recorrer, ¿verdad? Porque sería como pegar d brincos en esta dirección y llegar acá. Entonces, una vez que encuentra ese, pues se lo suma al que ya tenía y llega a este punto. Ok, sí, ya tengo una idea, profe. Muchas gracias. Supuesto. Sí, todos los ejercicios son bastante visuales, ¿verdad? Inclusive las fórmulas no les dicen mucho si no entienden, si no entienden el dibujo. Entonces yo recomiendo siempre hacer un dibujo y inclusive después de hacer el dibujo ver cómo es que calza la fórmula, ¿verdad? Porque esas fórmulas pues no dicen mucho, sí, ¿verdad? Son un poco de símbolos que no dicen mucho, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Quién era el compañero? Sebastián. Sí, profe, era de una de las preguntas de la tarea, Dígame. que más parecía, dice la distancia del punto y dice el P igual 16 y 26 entre 26 al cuadrado creo que es, menos 40,3,4. ¿Cuál es la pregunta? Pero a ver si la busco. Era la pregunta 3 en el primer intento que hice. Vista previa. Dame un segundo para buscarla. Ajá, la distancia del punto al plano es tal. Ok, listo. Voy a compartir la pantalla. Esta. La distancia del punto tal al plano con ecuación tal es. Esa es. Bueno, tiene diferentes números, pero sí, digamos, Bueno, sí, claro. pero Sí, es de nuevo, planteable. aquí de nuevo, aquí la idea es hacer un dibujo, ¿verdad? Entonces, si usted tiene un dibujo, un plano, perdón, tiene un punto, digamos, este sería P,
y tiene un plano, este sería el plano PIN. Entonces, puede calcular cuál es la distancia del punto al plano, y digamos, si esta distancia, usando la fórmula, no se le da D, pues le están diciendo que la distancia, no, perdón, le dan el plano, le dan el punto y el plano. Entonces, lo que ocupa calcular es la distancia, ¿sí? ¿Cuál es la duda? No, es que ese tema me cuesta mucho, entonces no sabía cómo plantearlo, digamos, no sé, los puntos a seguir. Bueno, de nuevo, tal vez aquí, de nuevo, lo más importante es hacer el dibujo, pero ya para efectos, si buscamos aquí, denme un segundo, yo les asigné varios ejercicios del libro, vamos a buscarlo. Profe, igual la mayoría de sus ejercicios es nada más como seguir en muchas veces una fórmula y nada más rellenar datos, ¿verdad? Sí, eso es lo que, yo lo había bajado, en un segundo. Sí, ¿verdad? Esa sería como la forma más fácil, tal vez no la más interesante, pero sí, ¿verdad? Para todo esto existe una fórmula, deben buscarlos. A ver, aquí está. Sí, o sea, uno perfectamente podía hacerlo con los ojos cerrados, simplemente metiendo los números en la fórmula. Que cargue esto. Creo que está como en la página 300. No, 288, si no me equivoco, de hecho. Vamos a ver. Creo que el ejercicio. Unos paralelos. Tiene un dibujo. Lo reconozco. ¿Verdad? Aquí está. Entonces, por ejemplo, sea P un plano, P y un punto, sea P un plano, P un punto sobre el plano, en el vector normal al plano y Q un punto fuera. Entonces, en el ejemplo anterior, sí tienen que tener cuidado, ¿verdad? De leer bien, ¿verdad? Porque aquí el punto P en el ejercicio era un punto afuera del plano, y aquí es el punto Q. Entonces, sí tienen que tener ese cuidado, ¿verdad? Pero entonces, ve que dice que la distancia se calcula como la norma de la proyección ortogonal. Y de nuevo, la fórmula no dice mucho, pero si ustedes observan el dibujo, ven por qué eso les sirve, ¿verdad? O sea, tienen un punto que está afuera, agarran un punto que esté sobre el plano, eso le genera un vector, digamos, torcido, ¿verdad? Aquí este vector, es como la hipotenusa, pero usted quiere calcular la altura, ¿verdad? La altura, ¿verdad? Que sería como proyectar sobre este vector. ¿Cómo es? Proyectar sobre, si que pone poco, ¿verdad? La cara de esta sombra. Entonces, ve que el dibujo le ayuda mucho a entender la fórmula. Entonces, aquí lo que estamos calculando sería esta altura. Del punto en dirección perpendicular es lo que, ahí es donde queda el punto más cercano. Entonces, ¿cómo calculamos ese punto más cercano? En el peor de los casos, ¿verdad? En el peor de los casos existe una fórmula que me permite calcular esa distancia, ¿verdad? ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Profe, yo tenía una pregunta creo que era con los vectores directores. Eso era la tarea 4, pero se me había olvidado preguntarle. Había una donde nos daba como el vector director está, creo que era el director o el normal, no me acuerdo. Y cuando yo hacía las operaciones me daba un vector, pero más pequeño, y yo vi la relación, qué sé yo, si me daban que el vector director era 2, 10 y otro número, y el que me estaba quedando pequeño era 1, 5, y es el doble. Pero ¿por qué es que se puede dar eso? Sí, bueno, lo que pasa es que es, digamos, una recta, pensémoslo en una dimensión, ¿verdad? En dos dimensiones, ¿verdad? Una recta lo que ocupa es una dirección, entonces uno puede decir, bueno, agarre esta dirección y camine a partir de ese punto en esta dirección para adelante y para atrás, y eso le genera la recta. Bueno, pero si usted dice, bueno, en vez de este V, agarre, por ejemplo, el doble, y el doble también le genera la misma recta. Si usted camina en esa dirección, que es el doble del tamaño, pues también recorre todos los puntos sobre esta recta. Entonces, no existe un vector director, existe una dirección. Entonces, si usted tiene el vector, digamos, hagámoslo centrado en el origen, ¿verdad? Para más claro, ¿verdad? Si este punto, digamos, si esta tiene pendiente, no sé, 2, ¿verdad? Entonces,
por ejemplo, este punto es 1,2, ¿verdad? Pero también usted puede tomar como dirección, digamos, 3,6, o puede tomar como la dirección también -1, -1, -2. O sea, todos estos puntos caen sobre la misma recta que tiene la misma dirección, ¿verdad? Básicamente en el caso de R2, pues la dirección la determina la pendiente. Entonces, este vector director, digamos, el vector v igual 1,2, genera la misma recta que el vector 3,6, ¿verdad? Si usted sigue esta dirección, ¿verdad? Porque el punto es que la distancia que usted recorra no importa, ¿verdad? Usted ocupa recorrer toda la recta. Entonces no importa si lo hace de brinquitos de longitud 1 o brinquitos de longitud 3, ¿verdad? De un medio, lo que sea, y va a recorrer toda la recta. La recta va a tener ecuación un punto por el que pasa más los múltiplos de una dirección. Bueno, este t y podría haber sido 2, o puede haber sido 3 o 4, ¿verdad? Es una variable que va a cambiar y por lo tanto el vector v no es fijo, ¿verdad? Cualquier múltiplo de ese vector también es un vector director, ¿verdad? Entonces, eso es lo importante, ¿verdad? Todo múltiplo, no cero, ¿verdad? Todo múltiplo, no cero, de un vector director es vector director. ¿Por qué? Porque si usted agarra y lo multiplica por 3, sí, lo que hace es más larga la flecha, pero no cambia la dirección. Entonces, la dirección, que es lo que realmente importa, pues no importa. Si usted agarró este que está aquí, pequeñito, lo agarró en la dirección contraria, o se agarró el que tiene el tamaño del doble, ¿verdad? Lo que importa es hacia dónde apunta, ¿verdad? Y ya el t es lo que se encarga de pintar todos los puntitos en esa dirección. Entonces, no importa si usted agarró uno muy pequeño y lo multiplicó por una constante, o agarró uno muy grande y lo multiplicó por una constante, lo que importa es precisamente la dirección, no el tamaño. Ah, ok, profe. Entonces sí, por ser puntos que están en la misma recta, el tamaño no importa y nada más sí, siguen siendo lo mismo al fin de cuentas. Lo que importa es la dirección, ¿verdad? Lo que importa es la dirección. Ah, ok, profe, muchas gracias. Eso sería. Feliz día. ¿Listo? ¿Una otra pregunta? Profe, yo tengo una duda. Yo le había preguntado por el Telegram, pero igual no me quedó muy claro, que es cuando, digamos, le dan la distancia entre las rectas y que, digamos, le dan una recta igual a una constante, digamos que C, ¿cómo calcular eso? De nuevo, aquí podemos, ¿verdad? Hagamos de nuevo el dibujo, ¿verdad? Que es lo más importante. Digamos que usted le dan una recta, vamos que sea esta, ¿verdad? Esta sería L1, y le dan otra, y le preguntan, calcule el valor de no sé qué, de forma que la distancia sea, digamos que la distancia sea 1, por decir algo, ¿cierto? Y entonces usted lo que ocupa calcular es agarrar un punto sobre la recta que conoce, digamos la L1, y calcular la distancia, digamos, tienen que ser paralelas, ¿verdad? Si no son paralelas, entonces se intersecarían y la distancia es 0, ¿verdad? Entonces tienen que ser rectas paralelas, entonces calcula la distancia de ese punto a la recta. ¿Y cómo hace eso? Bueno, de nuevo, hay una fórmula que ahí está en el libro, pero la idea es que la distancia es la distancia más corta, es la altura de un triángulo rectángulo. Entonces, pueden aplicar esa idea para calcular utilizando la proyección. Note que este que está acá es como la proyección de este vector sobre esta recta. Entonces, si usted conoce esta distancia, pues por Pitágoras conoce esta otra. Y note que la respuesta, entonces, no sé si fue usted el que me preguntó, hay dos rectas que tienen la misma distancia, ¿verdad? Entonces, en este tipo de ejemplo, ¿verdad? O con planos, ¿verdad? Tan planos, tiene planos tangentes. Entonces, va a haber un plano a distancia tal y también un plano en la otra dirección que tiene la misma distancia. Entonces, todos estos ejercicios involucran un valor absoluto. Es decir, que involucran un más y un menos. Entonces, van a tener una solución con más y otra solución con menos. Una más y una con menos. Una con más y una con menos. Y no habría problema, digamos, en cuál usar. No, ¿verdad? Hay dos soluciones correctas. Esta recta que está por debajo también está a distancia 1, ¿sí? No hay ningún problema.
Ok, profe, eso sería. Gracias. ¿Me gustó? Bueno, entonces, nos vemos el viernes. El viernes podemos aprovechar una parte de la clase, no toda, pero sí una parte para repasar un poco algunas preguntas que consideren importantes. Entonces nos vemos el viernes. No olviden la tarea, ¿verdad? Traigo. Profe, una pregunta última. Esta semana no hay tareas, ¿verdad? Esta semana no hay tarea nueva, ¿verdad? O sea, la que está es Sí, la o que sea, la asignó la semana pasada. la que se cierra mañana, digamos. Correcto, sí. Ok, gracias. Ok, hasta luego. Profe, gracias. Mucho gusto. Profe.